compartir la palabra en esta tarde, ¿le parece? ¿Me escuchan bien todos? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, ya aquí vamos a ir auxiliándonos de alguna manera. Estamos estrenando tecnología, entonces como que no sé dónde guardarme las manos. Así que, mire, hoy arrancamos mes nuevo, hace 2 días arrancamos un mes nuevo en realidad, pero con desafíos nuevos también, así que antes de que termine el año, nosotros tenemos que tomar algunas resoluciones personales y tiene que ver, y creo que esto nos incluye a todos porque tiene que ver con mi vida, mi actitud y el Señor. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? Vamos a empezar por ahí. Si usted sabe eso, ya sabe bastante, le digo, ¿no? Te digo porque algunos lo viven, algunos lo saben en teoría, pero yo no sé si lo vivirán de esa manera, ¿no? Nos ama tanto el Señor que ha hecho una gran obra. ¿Para qué? Para salvarnos primeramente. Pero el plan de Dios no se queda solamente en que Dios proveyó lo necesario para que vos hoy puedas disfrutar de una relación con Él y puedas sentir realmente que vivís una vida nueva. ¿Por qué? Porque has sido limpio de tus pecados, has sido perdonado por la sangre de Cristo y esto a vos te habilita de alguna forma a vivir la vida, no la vida que quisiste necesariamente, sino la vida que Dios siempre tuvo planeada para vos, cuál es mucho mejor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Vieron? Porque había un refrán antiguamente, me acuerdo cuando yo era chico lo escuchaba muy seguido, que cuando te preguntaban, ¿cómo andás? Y uno dice, y como Dios quiere, no como uno quiere. ¿No? No sé si alguna vez nadie era tan malo onda como para decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, en mi casa sí. Entonces, ¿cómo andás? Y como Dios quiere y no como uno quiere. Y a mí siempre me queda la sensación de que Dios siempre quería que andemos por el lado de los tomates. Entonces, que uno siempre tenía buenos deseos y es como que no se le daba, ¿no? Después, conociendo al Señor, uno se va dando cuenta de que lo que realmente Dios quiere es lo que nosotros necesitamos, es lo que nos está haciendo falta en el momento, y Dios tiene el deseo no solamente de bendecirte, sino de darle un sentido a tu vida como vos jamás te lo imaginaste. Y ni tus mejores planes y ni tus mejores deseos se pueden comparar a lo que el Señor quiere hacer con tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? ¿Lo hemos experimentado eso? ¿Lo hemos vivido? Quizás. Estamos en proceso, nos estamos enterando que Dios tiene mejores planes para nosotros. A algunos no les gusta hablar mucho de esto porque dice, bueno, Dios tiene planes. Claro que tiene planes el Señor. El Señor es el gran arquitecto de todas las cosas, el gran diseñador. Se tomó el trabajo de hacer que todo funcione como un relojito en la creación. ¿Cómo no va a tener preestablecido, predeterminado, diseñado que tu vida también funcione como tiene que funcionar? Dios no es que, ay, bueno, nos hizo y después arreglate y bueno, que alguien te ayude, sino que Él tenía provisto todo esto. Siento que soplo mucho demasiado el micrófono, así que por favor, yo lo voy a alejar, pero corríjame el soplido. Entonces, entre todas estas cosas, nosotros debemos comprender que cuando hemos sido salvos y hemos recibido de parte de Dios la luz para entender que nuestra vida lejos del Señor estaba inexorablemente perdida, cuando entendemos todo esto, ahora uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque está bien, está buenísimo ser salvo y es algo que a mí me encanta y el Señor me salvó mucho y estamos todos de acuerdo. Bueno, parte del plan, gracias a Dios, parte del plan tiene que ver no solamente con salvarme a mí del infierno, sino con darme significado y propósito en lo que me queda de vida aquí en la tierra. Y un propósito espiritual que tiene que ver con Él, ¿no? ¿Cuánto escuchó alguna vez acá en la iglesia o en algún otro lado que usted tiene que servirle al Señor, que tenemos que servir al Señor? ¿Lo escuchó eso alguna vez? ¿Alguien le ha preguntado si está sirviendo a Dios? ¿Usted se ha preguntado, ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Cuándo voy a empezar a servir al Señor? Creo que son preguntas que nos hemos ido haciendo, ¿no? Y hoy nosotros vamos a abrir esta serie de predicaciones a lo largo del mes de diciembre. Quizás Navidad y Año Nuevo lo perdonemos un poquito, no le aseguro, pero bueno. Y vamos a estar hablando del servicio a Dios y de lo que implica. Porque sabemos que tenemos que servir, creo que lo que hemos entendido un poquito, queremos servir a Dios y es hora de explorar o de investigar un poquito o de indagar en la palabra acerca de lo que implica realmente servir al Señor. ¿Por qué?
Porque ese es el gran propósito para el cual fuimos creados nosotros, para llevar gloria a su nombre, para honrar su nombre. Y nosotros, ¿cómo honramos y cómo llevamos gloria a su nombre? Viviendo una vida que le dé gloria al Señor. Y generalmente una vida centrada en uno mismo, una vida egoísta, una vida que solamente se está mirando el ombligo y está buscando solamente ver cómo puede ir haciéndose cada vez mejor en lo personal, sin mirar al resto. Déjeme decirle que no es parte de la idea que Dios tiene respecto de la vida que tenemos que vivir. El propósito de Dios es que le demos gloria a Él por todo lo que Él ha hecho con nosotros. ¿A través de qué? A través de una vida que vive para Él y en consecuencia también para servirle a Él. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces vamos a ver algunas reflexiones hoy en el libro de los Hechos y a través de la vida de los discípulos. Vamos a ver que las decisiones que ellos tomaron trascendieron generaciones y las actitudes y el entendimiento de las implicancias que tenían el servir a Dios trascendió la historia y hoy nos llega a nosotros como enseñanza, como experiencia, para que nosotros también aprendamos y estemos dispuestos a comprometernos. ¿Amén? Vamos a empezar despacito, tranquilo nada más, como para ir dejando algunas cosas en claro. Yo le invito a que vaya a capítulo 2. Hechos capítulo 2. Leemos un pasaje que es bastante conocido por todos, que dice así. ¿Lo tiene 2, versículo 1? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estamos hablando de los discípulos acá, ¿no? Antes de que ocurriese la gran explosión evangelística de la iglesia, ¿no? Dice, estaban todos unánimes juntos. Y el versículo 4, vamos al versículo 4. Hechos 2, versículo 1, leemos ahí, y vamos a saltar al versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo de todo este capítulo? Si usted ha leído el libro de los Hechos, aunque sea un poquito, se habrá enterado que es la historia de la iglesia, su progreso, ¿no? Y su expansión del cristianismo. Y en el capítulo 2 de este libro, es el capítulo del inicio. Jesús ya se había ido, había dejado una recomendación, una orden, una promesa, y ellos esperaban. Y en ese capítulo da inicio a todo lo que es el movimiento de la Iglesia del Señor allá en aquellos tiempos, ¿no? Un servicio que arranca con la predicación del Evangelio y la conversión de miles de personas. Ahora bien, creo que predicar el Evangelio es algo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Creo que el servicio fundamental que tenemos para con Dios. Al Señor lo podemos servir en muchos aspectos, en muchas áreas, pero predicar el Evangelio es lo que de alguna manera tiene que ser el propósito que centre todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos tiene que, de alguna manera, sumar a ese propósito grande que es la predicación del Evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ya le voy a explicar por qué. Pero algo que quiero que entendamos en estos breves versículos que leímos. Primeramente, dice el versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban juntos, ¿no? Estaban unidos, estaban juntos. Vaya prestando atención a esas cosas. Nosotros queremos servir, nosotros queremos que pasen cosas en nuestra vida. Bueno, a ellos ese gran evento, ese gran movimiento, ¿cómo los encontró al principio? Juntos, ¿no es cierto? Así que empecemos a ver la manera en la cual Dios nos va a mostrar si realmente como iglesia queremos servir al Señor, qué tan juntos estamos. Y la otra vez hablaba con unos hermanos y el estar juntos no quiere decir solamente el estar reunidos. Nosotros hoy estamos reunidos, pero no necesariamente tiene que estar una unidad espiritual. Hay una unidad física, si se quiere.
Entonces nos sentamos cada uno en nuestra silla, ocupamos el mismo espacio, las cuatro paredes, este techo que nos rodean nos mantienen, nos contienen, pero estamos unidos nosotros en el espíritu, estamos unidos en el sentir, nos sentimos hermanos, nos sentimos familias, sentimos que realmente todos juntos estamos, en este caso estaban esperando, nada más. No es que estaban haciendo la gran cosa, no es que tenían el gran proyecto en marcha. A ellos le dijeron que esperen, ¿y qué hacían ellos? Esperaban, todos esperaban. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta a veces entender que hay cosas que las podemos hacer todos juntos? Siempre tenemos un pero, ¿no? Che, pero ¿te parece esperar? Tenemos que estar haciendo algo, no sé, imprimiendo unos volantitos o algo de esto. ¿Y qué van a decir los volantes? Y no sé, pero algo hay que hacer. Pero el Señor dijo que hay que esperar. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y hagamos lo que dice el Señor. Y cuando todos nos ponemos de acuerdo para obedecer al Señor en lo que sea que el Señor diga, ahí podemos empezar a hablar de que estamos juntos y de que estamos unidos. ¿Amén? Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo con mi hermano, con la iglesia, que lo que Dios dice está bien, y él coincide y yo coincido de que el Señor tiene razón, miren, ya en algo estamos de acuerdo y no es poca cosa. Después, como consecuencia, va a venir el interrelacionarme con mi hermano, el limar asperezas si es que las hubiera, el empezar a acomodarnos, porque me doy cuenta de que tenemos algo en común. Y quizás nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar, a veces vieron que no. Yo no digo que nosotros seamos muy peleadores entre nosotros. Seguro que no, ¿no? Pero viste que algunos dicen, vos ahí, yo acá y estamos bien. Y tenemos como esa especie de paz, ¿no? Esa especie de paz tipo Guerra Fría, ¿no? No nos agredimos, no nos decimos nada, pero más o menos caminamos. Ahora, quizás mucho de eso tiene que ver con el concepto particular que yo tenga de Dios y de relación con Dios. Y si mi concepto de relación con Dios, de alguna forma, no es totalmente bíblico, no está totalmente de acuerdo a la palabra, es muy probable que sí, yo siempre tenga alguna diferencia con el que piensa diferente dentro de este mismo grupo. Y esas diferencias, si yo no las hablo, no las trato, no las confronto, no comparto, no expreso mi punto de vista, me va llenando de prejuicios. Porque yo empiezo a ver, no, ¿qué voy a hablar con fulano si ya veo que me corre? ¿Qué voy a hablar con mengano si no me saluda? Y de pronto yo empiezo a relacionarme, a querer saber un poco más del otro. Y se hace un poco cuesta arriba, porque hay que romper muchas barreras. Ahora bien, cuando todos escuchamos la misma palabra de Dios y todos estamos de acuerdo que lo que Dios está diciendo es lo que nosotros necesitamos, es lo que queremos, es lo que Él tiene planeado para nuestras vidas, ya empezamos un principio de acuerdo. Y sobre esa base va a ser bastante más fácil, no digo que va a ser una papita, puede ser que lleve un poco de trabajo, pero se nos va a hacer bastante fácil empezar a romper barreras para acercarme al otro. Total, yo entiendo que es mi hermano. Total, yo entiendo que estamos pensando parecido, coincidimos en lo importante. Todos estamos acá sirviendo a Dios. Todos servimos a un mismo Dios, ¿cuántos dicen amén? Creemos en un mismo Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Él nos ama, Él nos reúne, no tenemos problema con eso. Entonces, ahora lo que tenemos nosotros que empezar a ver es afirmar y a consolidar esa unidad. Ellos habían escuchado de boca del Señor, todos, que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que llegara el cumplimiento de la promesa. Y la Biblia no dice que algunos agarraron para otro lado, otros no estuvieron de acuerdo con lo que el Señor decía. No, la Biblia dice que todos juntos, sobre eso, decidieron que iban a obedecerles. Y se juntaron todos y estaban en un lugar determinado y ahí estaban orando y estaban haciendo la voluntad de Dios, que era esperar, nada más, solamente esperar. Algo que a nosotros nos cuesta bastante y algo que siempre tenemos problemas, especialmente los que padecen alguna cuestión con la ansiedad, ¿no? Lo que quieren el todo para allá, para ahora, para ayer en realidad. ¿Cómo nos cuesta esperar,
Nos cuesta esperar en el Señor. Y más vale que nos cuesta esperar en el Señor. Si no somos capaces de esperar en el otro, que lo vemos, se nos hace más cuesta arriba esperar en el Señor. Vamos a ver si vamos corrigiendo un poquito todo esto de acoplerío, por favor, que si no, yo no tengo problema. Cambia el micrófono enseguida. Nos está costando mucho esperar en el Señor. Yo estoy esperando al sonidista, yo estoy esperando esto, todos esperamos. Porque queremos esperar para que las cosas salgan bien, ¿no es cierto? En nuestro ámbito más cercano, en nuestra familia, todos sabemos que hay una sola cosa que tenemos que hacer, que es lo que se nos ha mandado, que es lo que se nos ha enseñado, que es lo que sabemos que es correcto. Las cristianas, sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Todos actuamos de acuerdo con esa manera? En mi casa, ¿estamos todos unánimes? ¿Estamos juntos? Es importante tenerlo en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la claridad de esto, de alguna manera, va a determinar el resultado de lo que viene después. El tenerlo claro. Entonces yo sé que esto no es algo mágico que ocurre, porque digo, bueno, a partir del día de la fecha todos nos juntamos y tenemos las cosas en común. Hay que trabajarlo. Pero si todos tenemos como meta principal lo importante, yo creo que lo demás se va a ir acomodando paulatinamente a lo largo de toda nuestra vida. Si tenemos como meta principal, escuche mi hermano, que Dios es lo importante, lo demás se tiene que ir acomodando. Tu carácter Dios ya lo va a tratar. Tu manera de pensar, de alguna manera, se va a ampliar para comprender. La mía, que era tan cerrada, se va a abrir para entenderte un poco más. Pero todos porque entendemos claro qué es lo más importante. Si lo más importante en este grupo soy yo, entonces es natural que haya conflicto porque todo va a rondar en que se haga a mi manera porque yo soy el más importante. Imagínense. Y claro, el otro también se siente importante. Y en la familia pasa lo mismo. La razón la tengo yo y la razón la tengo yo. Y el otro que tampoco se queda atrás, y ahí estamos, tire y afloje. Ahora, ¿qué es lo más importante en mi familia? Mantener la paz, mantener la unidad, fortalecer el amor, consolidarnos en el Señor. Esas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros. Entonces, en función de eso nos vamos a ir quizás abriendo a la posibilidad de que quizás el otro tenga razón, de que yo deba hacer algunos ajustes para que esto que es lo más importante siempre esté ahí, arriba. Entonces, mis ajustes, ¿qué tienen que ser? Reconocer cuando me equivoco, cambiar algunos hábitos, cambiar algunas maneras de pensar. ...120 tipos estaban reunidos en el aposento alto. Todos sabían qué era lo importante. Esperar, porque era lo que el Señor le había dicho. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? ¿Usted piensa que alguno no habrá dicho, che, ¿y tenemos que estar todo amontonado acá? El calor que hace. Nueva Vida, bueno, tiene aire acondicionado, pero nosotros no tenemos. Todavía no se inventaron, ¿no? Estamos acá, hace un calor bárbaro, estamos incómodos. ¿Por qué no buscamos un lugar más grande para esperar? ¿Por qué no vamos al desierto? ¿Por qué no vamos? ¿Habrá alguno que habrá cuestionado algo de esa manera? Y estoy seguro que sí. Pero resulta que había algo que era importante, y entonces el que tenía algo personal para decir, yo, como dice usted muchas veces, bueno, va a haber que acomodarse, va a haber que ajustarse, cada uno va a tener que hacer su parte, porque todos tenemos que esperar hasta que el Señor haga lo que tenga que hacer, como dijo que lo iba a hacer. ¿No es cierto? Y todos nos ajustamos, y lo hacemos de buen ánimo. Entonces nos sentamos un poquito más juntitos para hacer la oración. Quizás no será como me parece al principio, pero no sé si van entendiendo al punto que quiero ir respecto a esto. ¿Por qué me detengo en esto? Porque nosotros, ustedes, nosotros, todos vamos a escuchar mensajes relacionados con el servicio este mes. Y vamos a ser desafiados a servir al Señor, el que no está sirviendo, y el que sirve, que sirva, pero entendiendo.
que lo que está haciendo realmente es algo dentro del plan del Señor. Y como iglesia tenemos este desafío, como comunidad, pero esto lo queremos trasladar también a nuestra cotidianeidad, a nuestra vida. Entender que lo que ocurre acá, en el día a día de nuestra vida en el Señor, en la iglesia, fíjense que de alguna forma se refleja en nuestra casa. Así como que lo que ocurre en casa se termina proyectando también acá en la iglesia. O alguno por ahí dice, bueno, en mi casa yo soy de una manera, en la iglesia soy de otra. Sí, sé que hay casos como esto, ¿no? Por ahí algunos acá en la iglesia levantamos las manitos para alabar al Señor y en casa no levantamos la mano para darle un bife a alguno nada más. Y eso es un problema. Entonces, y lo queremos corregir porque no nos gusta. Pero bueno, sigamos en esto nada más. En pensar que, como dice la palabra de Dios, estos que sirvieron al Señor y predicaron el Evangelio, y 3.000 almas se convirtieron ese mismo día, a nosotros que nos impacta los números, nos impacta los grandes resultados, nos conmueve el evento en sí, analizar un poquito, porque a veces está bueno mirar el trasfondo, y uno dice, chao, pero estos tipos, cuando hubo que ponerse de acuerdo, se pusieron de acuerdo. Y cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. O como dicen otros, ¿no? Cuando 2 llegan a ponerse de acuerdo, pueden llegar a ser una fuerza imparable. Entonces, hay poder en esto de juntarnos, ponernos de acuerdo en algo y salir y caminar y encarar la batalla y salir para adelante. Los matrimonios, las parejas, si se pusiesen de acuerdo en lo importante, sería una fuerza sólida. Entonces podrán venir vientos, podrán venir tormenta, podrán venir ataques de afuera, ataques de adentro, sacudones, lo que sea, pero hay 2 que están ahí de acuerdo, porque 2 son mejor que 1, porque si uno se cae el otro lo levanta. Y son como un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Queremos los grandes resultados de lo que se imaginen. Ya no piensen solamente en almas ganadas. Piensen en lo que quiere lograr en la vida. Y lo quiere lograr con el otro, pero si con el otro no se puede llegar a poner de acuerdo, bueno, pero él piensa de una manera, bueno, busquemos un punto que sea más importante que nosotros 2. Y en este tiempo algo más importante que nosotros 2 es el Señor. Entonces, si nosotros podemos ponernos de acuerdo con eso, mi hermano, las otras diferencias se van a ir corrigiendo. El Señor es lo más importante en este matrimonio. El Señor es lo más importante en esta familia. O aunque a alguno no le guste, el Señor sigue siendo lo más importante. ¿Se entiende esto? Y esto hay manera de tratarlo, hay manera de charlarlos, pero es necesario. Porque los matrimonios se están viniendo a pedazos, se están cayendo a pedazos. La familia no puede ni siquiera tener un minuto de paz para charlar y para poder acordar algo, porque cada uno impone su voluntad y cada uno hace lo que se le da la gana. Total, en este mundo donde se reparten derechos a diestra y siniestra, nadie le puede levantar la voz a un hijo porque se siente violentado. Nadie puede decir lo que piensa sobre este otro tema porque siente que están vulnerando sus derechos. Nadie puede expresar lo que le gusta o no le gusta de ciertos temas porque el otro ya se siente de alguna forma ofendido. Entonces, cuando pongamos lo importante en el medio, vamos a decir, lo que tenemos nosotros ahora, mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de ser, suma para este proyecto grande, colabora. Y no, yo tengo que cambiar algunos hábitos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque si alguien en ese grupo, ¿saben cuántos días esperaron más o menos los discípulos hasta que llegó el cumplimiento de la promesa? 10 días. No le parece mucho tiempo 10 días, ¿no? No es tanto 10 días si nos ponemos a pensar, ¿no? En unos días más es cuestión de esperar, dirán algunos. Pero a veces cuando no hay acuerdos, cuando tengo prejuicios, cuando estoy pensando solamente en que yo tengo la razón y el otro de ninguna manera lo puede tener, 10 días pueden ser una tortura, pueden ser una eternidad. Hay gente que pasó más de 10 días viviendo en desacuerdo.
gente que vive hace 10 años que no se puede poner de acuerdo con su pareja, hace decenas de años que está esperando que el otro haga lo que yo pienso, porque no tienen lo importante, piensan que todavía lo importante soy yo, tanto uno como en el otro, porque las expectativas que tienen respecto a cómo se tiene que hacer una familia son bastante dispares. Entonces uno tiene que venir a buscar sus expectativas de acuerdo al punto de vista correcto, que es el del Señor. Entonces, ¿qué piensa de Dios acerca de cómo debe ser una familia? ¿Qué piensa de Dios acerca de cómo nos deberíamos tratar como matrimonio? ¿Qué piensa de Dios acerca de cuáles son mis necesidades y las tuyas? Porque tus necesidades parece que son siempre las que hay que resolver. ¿Y las mías cuándo? Y entonces uno, claro, empieza a buscarlo en la palabra de Dios. Porque nos damos cuenta de que no solamente nos muestra cuáles son nuestras necesidades, sino que también nos dice que Él puede llenar cada una de esas necesidades. Y entonces uno se pone de acuerdo y dice, mira, sé que nos está costando en esta área, pero en el Señor lo vamos a lograr. Vamos a salir, pero pongámoslo a Él como protagonista, pongámoslo a Él como el centro de nuestras vidas. Si el Señor sigue siendo simplemente un elemento accesorio en mis planes, en mis sueños, en mi vida en general, y no nos va a aprovechar en nada. Nuestra vida va a seguir siendo un verdadero desastre, en todo sentido. Entonces los tipos entendieron que lo importante era lo que Jesús había dicho. No lo que ninguno pensaba, no lo que a ninguno le parecía, sino lo que Jesús había dicho. Y Jesús había dicho, esperen, no se vayan de Jerusalén. Algunos tenían una gana bárbara de mandarse a mudar porque las cosas no estaban bien ahí. Estaban en la mira los discípulos. Los estaban siguiendo. Pero esperen, dice el Señor. Aunque vea que se le ponga complicado. Entonces, creo que esto de estar juntos se empieza a entender cuando yo lo veo de esta manera. ¿Lo entiende usted también? Que estar juntos es más que simplemente desear que hagamos algo en común. El estar juntos es trabajar para lograr esa unidad. Es trabajar para lograr ese acuerdo. Yo conozco mis limitaciones, conozco las tuyas, pero también conozco tus fortalezas y las voy a valorar, porque suma esta gran cosa importante que tenemos en la vida, que es, como estamos acá en un ámbito de familia, espero que todos estemos de acuerdo que lo más importante es el Señor. Entonces, si eso es lo más importante, ahora, si no es lo más importante, te pregunto, ¿qué es lo más importante que tenés en la vida en este momento? Y no debe ser pero tan grande ese objetivo, no debe ser tan grande esa meta, porque si todavía no pudiste ponerte de acuerdo con tu pareja, con tu familia, sobre esto, es que quizás no es tan importante como vos pensás. Pero cuando uno piensa en el Señor, nuestro Salvador, cuando uno piensa en el Señor, el que tiene el gran plan para nuestras vidas, cuando uno piensa en el Señor, el que me salvó no solamente, sino el que me sustenta, el que me provee, el que me protege, el que abre camino, como decíamos recién, entonces ya está, Él va a ocupar el primer lugar. Y entonces yo quiero que mi pareja esté conmigo en este gran proyecto, quiero que mi familia esté conmigo en este gran proyecto. Y no te digo que ahora de la noche a la mañana todos seamos los Flanders, ¿no? Entonces todos salgamos y somos los súper evangélicos. No, tenemos nuestra manera de pensar, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta un poco menos. Paciencia con los que les cuesta más y a los que les cuesta menos, vamos, para adelante. Pero al que le cuesta más hay que sostenerlo un poco más. Y quizás otros en mi familia no vean como que lo que yo, en acuerdo con mi esposa, que digamos es lo más importante dentro de mi familia, después del Señor, entonces, quizás alguno de los miembros de la familia todavía por falta de madurez, por falta de luz o por falta de esta relación con Dios, no lo ve como lo más importante, pero lo va a respetar. Si usted hace respetar el nombre del Señor en su casa, ¿me entiende eso? Entonces es lo más importante. No, bueno, pero mi manera de pensar dice que
yo me quisiera tomarme unos cuantos escabios con mis amigos. No, pero acá lo más importante es el Señor. Pero vos sos un represor, sos un facho, me querés imponer tu religión. No quiero imponer nada, simplemente quiero que nos ubiquemos de que en esta casa lo más importante es el Señor. Y por lo tanto se va a respetar todo lo que tenga que ver con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces hasta el que está en desacuerdo con usted va a terminar respetando esa convicción suya. Entonces usted no va a aflojar. Pero bueno, se estiró mucho este punto. Que ni siquiera es un punto, es simplemente un comentario de una palabra. Pero dice la Biblia, y esto es lo maravilloso, ¿no? Que ellos estaban, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 10 días después de que se fue Jesús al cielo, ellos estaban reunidos y estaban todos juntos, ¿no? Y el versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Juntos en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, salen a predicar. ¿Vio la secuencia? Nosotros queremos salir a predicar. El último punto. Diga, salir a servir, ¿no es cierto? Ser usado por Dios, lo que usted quiera. Pero para esto se tiene que dar primeramente estos dos. De acuerdo en que Dios es lo más importante, ser llenos del Espíritu Santo, o sea, estar plenos de Dios, el haber tenido ese encuentro con el Señor, y entonces luego como consecuencia natural vienen los pasos de obediencia y los pasos que nos van a llevar a realmente materializar todos esos deseos que tengo de servir al Señor, ¿no? Entonces, ellos, a ver, vamos a verlo del lado bueno, que también esto nos puede servir. Porque alguno capaz que está pensando y dice, bueno, pero pastor, usted está diciendo que ellos estaban todos juntos y lo presenta como algo negativo, pero capaz que no estaban tan mal, ¿eh? Porque les gustaba estar a todos juntos, les gustaba estar reunidos, mira qué lindo, ¿no? Tener un grupo que todos podamos estar juntos siempre. Che, ¿mañana qué pinta? Y mateada allá en el aposento alto. Mientras esperamos, no hay que hacer otra cosa, hay que esperar. Es cómodo en algún punto, ¿no? Una pequeña zona de confort, si quieres. Sin embargo, no iba a faltar mucho tiempo antes de que ellos terminen saliendo a enfrentarse con el del mandamiento del Señor y de lo que se iba, lo que les esperaba, ¿no? La gente que no lo conocía, las oposiciones, todo lo que sea. Bien. Yo creo que hay un punto que nosotros tenemos que entender y deberíamos estar buscando la manera de que sea una realidad en nuestras vidas. Uno dice, el pastor acaba de decir que uno tiene que estar consciente y buscar conscientemente estar de acuerdo. Ese es el gran paso. Cuando yo estoy de acuerdo, me pongo de acuerdo y digo, sí, lo más importante va a ser el Señor, bien. Ahora, para salir a hacer lo que Dios quiere que yo haga, necesito un equipamiento un poquito más avanzado del que yo ya tengo. Porque yo puedo tener una buena facilidad de palabras, puedo tener alguna habilidad para el discurso, puedo ser muy sociable con la gente, puedo tener capacidad y amor por por los necesitados, todo lo que quieran. Pero lo que vamos a empezar a hacer, o lo que debiera hacer, o tendremos que entender que es, que servir a Dios no es simplemente hacer algo para Dios. No es solamente una tarea más. Servir a Dios es llevar adelante nada más y nada menos que una gran tarea espiritual. Y por lo tanto, en lo que sea que hagas, va a requerir que estemos capacitados espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Estar preparados de una manera especial, porque mis recursos naturales, mis propias capacidades, mi entendimiento intelectual tienen sus limitaciones. Y a veces me quedo corto. Y la gran tarea que tengo por delante, porque es un gran propósito que Dios tiene para mi vida, me termina abrumando. Y no sea cosa que por falta
de equipamiento adecuado, yo me sienta fracasado en los intentos, baje los brazos y me termine rindiendo. Entonces, dice la palabra de Dios que mientras ellos esperaban, vino un gran viento recio, como un estruendo, y se posaron sobre ellos como lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, nosotros empezamos a decir lo que tenemos que decir de parte de Dios. Se terminó el tiempo de las palabras humanas y el tiempo de las palabras personales, lo que a mí me parece, sino empezamos a hablar lo que es de Dios. Y se empezaron a hablar otras lenguas. ¿Qué quiere decir? Que en aquel momento estaban reunidos miles de personas que eran de distintas nacionalidades, de distintos pueblos, y el Espíritu Santo obró en ellos un milagro de manera sobrenatural, de tal manera que tuvieron sobrenaturalmente la capacidad de hacerse entender en la lengua de cada uno de los que habitaban en aquella región, sin haber estudiado. Ellos no es que dicen, bueno, hicieron un Open English, porque si en algún momento, no. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, y quienes los escuchaban hablar en su propia lengua y entendían una lengua que ellos no habían dominado antes. Entonces fue un tremendo milagro. Imagínense, ¿no? Salían subtitulados en casi todos los idiomas, traducción en simultáneo, y hablaban ¿qué? De las maravillas de Dios, hablaban del Evangelio, ¿no? Y esto nos habla, voy a hacer una aplicación, quizás no muy hermenéutica del tema, pero yo sentía, ¿no? Que cuando el Señor llena nuestras vidas, en apariencia pareciera ser que las cosas continúan igual, pero te vas a dar cuenta que quien te escucha ya no te escucha igual como antes, porque algo cambió, algo ocurrió en tu vida, y lo que vos estás diciendo en este momento, tus palabras, vienen dichas de una manera que yo las puedo entender, las puedo recibir. Y vos sabés que nosotros necesitamos ese toque del Espíritu para empezar en nuestras casas. Porque todos necesitamos empezar a cambiar ciertas maneras para que el que no me entendía me entienda. Para que yo ya no sea un extraño al que me está escuchando. Si ellos salían a hablar en hebreo, en arameo, que era básicamente el idioma que hablaba la mayoría de los judíos en ese momento, y hay un montón que no lo iban a entender. Qué sé yo, el que venía de Roma, que hablaba latín, el que venía de Grecia, que hablaba en griego, los árabes, no lo iban a entender. Y se iba a hacer más costosa, muchas más explicaciones, y hay que hacer curso, traducción, todo lo que sea. Y en ese momento Dios quería hacer algo tremendo, algo que sea impactante para la vida de ambos. ¿Y qué hace? Les da la capacidad de hablar otras lenguas. Y entonces, traducido a nuestra actualidad, hoy por hoy, nosotros estamos necesitando que el Espíritu Santo nos unja de tal manera que empecemos a hablar realmente en otro idioma. En otro idioma. ¿Qué idioma está hablando usted en este momento? ¿Cuál es la lengua que predomina en su discurso? ¿Qué es lo que se escucha cuando usted abre la boca? ¿Qué es lo que sale? ¿Sale queja? ¿Sale recriminación? ¿Qué es lo que sale? ¿Desconfianza? ¿Dudas? Todo eso es parte de un idioma, una forma de hablar que hemos adquirido, que hemos aprendido, que hemos tomado. No me diga que no. Nos hemos acostumbrado a eso. Me quejo todo el tiempo, hablo mal del otro todo el tiempo. No veo nada bueno en ningún momento y lo digo. A este le falta, este lo hizo mal, si yo lo hubiera hecho, mira aquello otro, mira la otra, mira aquel, la mosquita muerta, el pelagato y todo. ¿Qué? Y la gente ya me identifica porque sabe que yo hablo este idioma, ¿no?
y lo ven a usted y salen disparando, porque dice, pará, ese que se viene y es una máquina de hablar mala onda. Después están los que hablan pavada todo el tiempo, ¿no? No tenés una conversación profunda con ellos. Entonces, toda la vida hablando idioteces. Porque viste que el bailando, que esto y lo otro, y que está, y que allá, y pareciera ser que eso es toda la vida. Después están los otros que aparentemente pueden ser muy profundos, pero en realidad también están tan vacíos como los otros. El resentido, que viene y habla solamente de lo mal que lo trató la vida, de los amigos que lo abandonaron, de la mujer que lo engañó, y tantas cosas así, ¿no? Que yo sé que en algún momento, no todos, pero una buena parte de la población, hemos pasado por esas etapas y hemos entendido que el Señor nos tiene que dar un nuevo idioma, un idioma de fe, un idioma de esperanza, algo que brote en nuestra vida, que tenga que ver con lo que realmente me está pasando en Dios. Y si a mí me está pasando algo en Dios bueno, lo que va a brotar de esta fuente va a ser bueno. El árbol bueno da fruto bueno, decía Jesús, ¿no? El árbol malo siempre va a dar frutos malos. Entonces, ¿cuál es el fruto que estoy dando yo? Ahora, ni siquiera esto es mío, no es que yo me levanto a la mañana y digo, ay, bueno, sí, la verdad que soy un asco como persona y tengo que cambiar y voy a hacer un curso de autosuperación personal y me meto a ver si hago un curso de autosuperación personal y me hago tirar las cartas, el método de control mental Silva. ¿Quién hizo el método de control mental Silva? ¿Nadie? Qué bárbaro, ¿no? Astrólogo eran los de antes. Metafísico eran los de antes. Yo me he comprado el método del control mental de Dr. Silva, ¿se acuerdan? ¡Qué porquería de libro, por Dios! Y nunca llegábamos al punto, nunca podía controlar la mente de nadie. Ni la mía, para que se den una idea. ¡Qué manera de sacarnos plata! Póngale buena onda esta mañana, vamos, sí. Sí, todo ayuda, todo suma. Pero fíjate que el impacto verdadero se produce cuando Dios hace algo. Y lo que hace Dios es tan notorio y es tan evidente que automáticamente los demás empiezan a escuchar que hablas un idioma diferente. Y te escuchan, ¿por qué? Porque hoy vos hablas buena onda y te escucha alguien que realmente entiende eso. Tiene el oído preparado para escuchar buena onda. Y te va a escuchar hasta el que vive hablando mala onda también. Porque por contraste, vos vas a decir, tenés algo diferente para dar a los demás. ¿Amén? Todavía no hemos llegado siquiera a la idea de servir a Dios. Ni siquiera hemos empezado. Tanto Gregorio para decir Gregorio. Y hermano, esto no es tan fácil. Vamos a hacer una lista. A ver, ¿quién quiere servir a Dios? Anótese acá, Pastor Morelo, tome nota. Mire qué cantidad de gente. No es así. Yo llegué a una iglesia y a los 2 días ya era ujier, ya era esto. Fenómeno. ¿Viste? Yo llegué a Navidad hace un año que estoy calentando banco, dice usted, ¿no? Y yo quiero ver qué es lo que puedo hacer o soy un inútil que no sabe hacer nada. No, todo lo contrario. Usted tiene grandes cosas en el Señor y si está recibiendo cosas en Dios, prepárese que cuando llegue el momento, Dios lo va a levantar y lo va a confirmar en su llamamiento. Pero entendamos que si vamos a servir a Dios y queremos hacerlo entendiendo las implicaciones de lo que es el servicio a Dios, tenemos que saber que hay algunas cuestiones de fondo que las tenemos que tener resueltas. Y la primera es estar de acuerdo. Y el primer acuerdo que yo necesito es mi acuerdo con el Señor. Estar de acuerdo en que Él es mi Salvador, es lo importante, es el centro de mi vida. Pero no solamente desde el texto de la letra, sino desde la realización. Usted no puede estar yendo y viniendo a Dios todas las veces que se le dé la gana. Usted o sigue al Señor o no lo sigue. O es de Dios o no es de Dios. ¿Se entiende? Un día estaba el profeta Elías y agarra a lo del pueblo y dice, che,
¿Hasta cuándo van a estar ustedes entre dos dioses, entre dos pensamientos? Si el Señor si Jehová es el Señor, sígalo en Él. Y si Baal es Dios, bueno, sí, pero pónganse de acuerdo. Agarren un camino, muchachos. No que un día, hoy soy muy espiritual y otro día estoy hundido en los pantanos del pecado y me importa nada el Señor. Eso no es una vida espiritual, no es una vida de nada en realidad. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo importante para mí si quiero servir al Señor. Si lo importante para mí no tiene nada que ver con el Señor, listo, ya tengo claro que mejor me dedico a otra cosa, pero no a servir al Señor. Porque solamente sirven al Señor aquellos que consideran que el Señor es lo importante. ¿Amén? Y déjeme decirle algo. Si usted considera que el Señor es lo importante, le pregunto, y no me conteste porque esta es una pregunta lanzada al viento. Si yo pienso que el Señor es lo importante y no lo estoy sirviendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué mis dones, por qué mis talentos, por qué mis capacidades que reconozco me las dio Él, todavía no han sido puestas al servicio del Señor? ¿Por qué estiro tanto la decisión? ¿Por qué pateo tanto para adelante? Va a llegar el día en que va a decir yo, hice pensar que el Señor me llamaba, y yo lo esquivaba y lo esquivaba. Y hoy que estoy acá en esta silla de ruedas me gustaría hacer... No, bueno. No lleguemos a esos extremos. Si hoy estoy en la plenitud de mi juventud, estoy de mi capacidad, en mi talento, en lo que sea. Bueno, sí, tiene razón usted, pastor, lo quiero servir. Basta de estirar la decisión. Me voy a poner las pilas. ¿Listo? Bueno, pongámonos la pila en esto. ¿Es lo importante el Señor para usted? Bien. ¿Ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Ha buscado pacientemente y ha esperado que en el momento determinado por el Señor, Dios lo prepare a usted y después pueda salir y hablar? Porque cuando usted salga y hable, usted se va a sorprender de lo mucho que Dios puede hacer a través de su vida. ¿Amén? ¿Se entendió todo esto? Más o menos. Bueno, no importa, tengo como 5 historias más para que entienda. Bueno, no, tranquilo, vamos una más. Es lindo todo servir al Señor, ¿eh? Me gusta que estén todos así entusiasmados. Pero ese gran propósito que Dios tiene para nosotros, ¿vamos a seguir los mandamientos del Señor? ¿Sí o no? Y bueno, todos los mandamientos del Señor están relacionados con el servicio. No hay otra manera. Yo quiero ser levita para servir en el templo, ¿no? O sea, hasta los levitas que servían en el templo tenían que servir a otros también. Todos. No, pero a mí me gusta, qué sé yo, no me gusta encerrarme en 4 paredes, lo mío es afuera y salir afuera. Fenómeno. Ese también es un servicio al Señor. Todo lo que hagamos nosotros, entendamos como un servicio al Señor, tenemos que saber que tiene que cumplir con estos requisitos. Tenemos que estar de acuerdo, juntos con mis hermanos. Esto no es, bueno, acá en esta iglesia se la pasan encerrados y allá afuera está la necesidad y yo voy a salir y les voy a mostrar. No, el llanero solitario no es. Usted está en acuerdo y bueno, entonces en un común acuerdo con los hermanos y con el respaldo del Señor, usted desarrolle su ministerio allá. Bueno, pero yo no tengo llamado evangelista. ¿Sabe que creo que yo, por más que muchos han dicho lo contrario, creo que uno de los ministerios que menos tengo desarrollado yo en mi vida y creo que lo que menos, el que más me cuesta, sí, creo que esa es la palabra, es el ministerio del evangelismo por el evangelismo mismo. Yo veo otros hermanos y me admiro esa capacidad que tienen para... dice, ¿cómo va? Y se saludan a uno en la esquina y al toque vos te das vuelta, cuando te das vuelta le está orando así ya encima.
Y el otro llora y quebrantado. ¿Cómo es este tipo? ¿Viste? Uno que va y tiene que y hacer la vuelta y dar la vuelta al perro alrededor y lo lleva ¿no? hasta que lo... Y yo digo, ¿no tengo este ministerio? ¿Hay otros tipos que tienen el ministerio? Porque algunos se puede frustrar y decir, pastor, es servir al Señor, es predicar el Evangelio, como usted dice, claro que es predicar el Evangelio, pero yo no tengo ese don, no tengo esa capacidad. Me voy ahí con el corazón, con agujeritos de acá de esta iglesia, si no me resuelve este tema, ¿no? No. Vuelvo al principio. Todo lo que usted haga en sus dones, en su talento, en su capacidad, tiene que entender que tiene que sumar al gran propósito del Señor, que es la predicación del Evangelio. O sea, así usted le sirva un vaso de agua a un necesitado, saber que lo hace para el Señor, suma para la causa del Evangelio del Reino. ¿Me entiende? Entonces, el que tiene el ministerio social, el que tiene el ministerio del trabajo con los niños, el que tiene el ministerio con los adictos, el que tiene con los marginados, el que sale y habla a las mujeres solas, el que va y habla con los hombres que están en la calle, el que le gusta ayudar, el que quiere hacer comedor, eso también sirven al Señor. ¿Cuántos saben, no? No es que el pastor sirva al Señor, los hermanos líderes sirven al Señor. No, mi viejo. El que viene y pone de su tiempo, pone de su capacidad y hace un arreglo y ofrece y le ayuda a mejorar la calidad de vida de otro hermano, de otro necesitado. Eso también sirven al Señor. ¿Está de acuerdo? Todo, porque todo suma para la causa del gran propósito de Dios en nuestra vida. Pero debe saber que aún ese vaso de agua que usted le da a un necesitado, cada acción debe ser hecha como para el Señor, ¿no? No sirviendo al ojo, decía Pablo, ¿no? No para hacerme ver. Uy, si ahí hay un pobre, le dar un vaso de agua, pero pará, agarre pobre. Eso es servir al ojo, ¿me entiendes? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda cuando vas a hacer obras de caridad, ¿se entiende? Pero Dios es que toma nota de todas las cosas, se deleita en el servicio que estás haciendo para Él. Amén. Yo creo que quizás a usted este mes o lo motivemos a que se ponga las pilas, que sirva, que se comprometa, va a ser lo esencial, seguro. Pero usted debe entender y leer entre líneas que si usted ya tiene un corazón dedicado al servicio del Señor y todo lo que hace lo hace como para la gloria de Dios, usted ya está sirviendo al Señor. Usted está sirviendo al Señor. Y el Señor ya tiene preparada su recompensa para usted que le sirve con amor. Amén. Entonces, no deje de hacerlo. Lo que sí, presta atención a esto. Estoy lleno del Espíritu porque hasta para dar ese vasito de agua necesito estar equipado por las cosas del Señor. Amén. Estoy en comunión en acuerdo con mi iglesia, con el cuerpo de Cristo. Hay acuerdos en mi familia. Todos tienen claro que lo más importante para mí es el Señor, porque yo acá puedo decir que lo más importante para mí es el Señor, pero con mis hechos demuestro lo contrario en otro lado. ¿Se entiende? Y empiezo a mostrar que para mí lo importante son otras cosas. Entonces, esto de servir al Señor va a traer algunas implicancias. Seguro que sí. Yo se lo tengo que decir. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Tengo una historia acá, pero es media larga para decírselo, así que vamos a ir algo cortito nada más. Solamente se le voy a mencionar, cuando Pedro y Juan iban al templo, a la hora de la oración, encontraron un hombre que estaba tirado en la puerta del templo y pedía limosna. ¿Se acuerda la historia? ¿Alguno la conoce? Y se produce el gran milagro que este hombre que estaba rengo, no podía caminar, pudo caminar, saltaba. Y entonces predicaron ellos el Evangelio y después lo llamaron de las autoridades y le dijeron que dejen de enseñar y que dejen de anunciar, ¿no? Y la respuesta de Pedro y de Juan fue fantástico. En el versículo 19 del capítulo 4 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, fíjense que acá dice Pedro y Juan, miren lo que es estar de acuerdo, presta atención a esto. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿no?
obedecer a Dios antes que a los hombres, le dicen ellos, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero me gusta esto, Pedro y Juan. No es que uno agarró y dice, bueno, pero yo voy a decir una frase épica que va a quedar en la Biblia. Yo sé que ustedes dicen, juzga, y el otro dice, no, bueno, eso corre por cuenta de él, A mí no me comprometa eso. No, los dos estaban de acuerdo y entendían que realmente era más importante servir al Señor que a los hombres, ¿no? Entonces ellos hicieron algo tremendo, recibieron presión para que lo dejen de hacer y ellos se mantuvieron juntos, firmes, frente a la adversidad. Porque en esto de querer ponerte las pilas para Dios, van a pasar cosas lindas, pero también van a pasar de las otras. Y todo va a traer presión. ¿Para qué? Para que vos dejes el compromiso. Ya está. Y usted tiene que decidir ahí. Y una decisión que la tengo que tomar yo. Porque nadie va a poder decir el día que estemos delante del Señor y Dios nos dice, che, ¿por qué dejaste tan entusiasmado que dijiste que iba a servir al Señor? No, pero vos viste cómo se largó la persecución, viste la presión que había. Leí unas publicaciones en internet que, los haters, ¿sabés cómo me tenían? Pero vos no dijiste que me ibas a servir a mí. ¿Qué era más importante entonces? ¿Servirme a mí o estar pendiente de lo que piensan los demás? Entonces eso es algo que lo tenemos que tener claro nosotros. Porque en esto de querer servir a Dios, tenemos que saber que yo sé que tenemos que hacer algunas renuncias. Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir de la comodidad. Hay que hacer algunos cambios importantes. Hay que hacer algunos sacrificios inclusive. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar a pensar menos en nosotros y más en los demás, en Dios más que nada, ¿no? Pero servir a Dios no solamente quiere decir tener que dejar algunas cosas buenas por el servicio al Señor, sino también estar preparado a las cosas malas que se van a venir. A las difamaciones, a las oposiciones. A veces la batalla se arma en la casa misma. Y al final dice, uno quiere tirar el carro para adelante y te tiran para atrás y se bajonea. Y yo sé que usted se quiso poner de acuerdo porque usted entiende que el Señor es lo más importante, pero bueno, imagínense que vivieron como una década, no sé cuántos años, en desacuerdo. Y es un proceso, va a dar trabajo. Pero no se desaliente. Barajamos, damos de nuevo. ¿Se entiende esto? Si acá en esta casa no se puede hacer nada, no, charlemos, pongámonos de acuerdo. No lo vamos a dejar al Señor tirado porque nosotros no podemos poner de acuerdo. Ajustemos lo que haya que ajustar. Perdonémonos, lo que sea, lo que tenga que hacer. Empiece a renunciar a sus prejuicios y empiece a hablar como persona ungida y no como persona todavía por ver qué es lo que está por pasar. Y va a ver que los acuerdos van a empezar a venir cada vez más seguido, hasta que todo más o menos se aceite y se pueda llegar a resolver. ¿Amén? Servir al Señor va a implicar también tener presente esto, de que vienen tiempos malos y así todo, no aflojar. No todo va a ser un jardín de rosas. Y los tiempos malos pueden venir de afuera, como fueron en el caso de Juan y Pedro, pero también pueden venir de adentro. Si acá no es que estábamos todos de acuerdo, dice, pero el hermano fulano me miró re feo, pero el hermano mengano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de servir al Señor porque con el hermano fulano y el hermano mengano no me saludé el domingo? Chao, se detuvo la obra de Dios porque nosotros andamos ofendidos. Va a haber que buscarle la vuelta y entender que lo más importante acá es el Señor. Entonces, mis ofensas van a quedando en un segundo plano. Mi corazón con agujerito porque no hacen lo que yo pienso, también va quedando en un segundo lugar. Porque yo debo enfocarme en lo principal. ¿Amén? Y servir al Señor no solamente va a ser en tiempos cuando las cosas se pongan difíciles,
sino que servir al Señor hay que seguir haciéndolo aún en medio de las cosas difíciles. Fíjense, Hechos 16:40. Hechos 16:40. ¿Tengo algún cañonero por allá? Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas habían pasado toda la noche en una cárcel de Filipos. La mitad de esa noche la pasaron encerrado, por lo menos en un cepo, en el calabozo más profundo. Después de haber sido azotados con varas, habiendo sido acusados falsamente y habiendo sido difamados y avergonzados públicamente, los encerraron, los azotaron, los golpearon, le pusieron un cepo y los tuvieron ahí a maltraer. A la medianoche se produce el gran milagro, ¿se acuerdan? Y bueno, alababan al Señor, se rompieron todas las cadenas, ellos se liberaron, el carcelero se arrepintió, les curó las heridas, pero fue una noche para el olvido esa, déjeme decirle. Un montón de cosas. Ellos habían fundado una iglesia previo a eso, en la casa de una hermana que había escuchado el Evangelio y fue muy receptiva, Lidia, y ahí se reunían. De la noche a la mañana, la iglesia quedó sin pastor, sin referente, porque estaba preso, porque había tenido un problema grande. Y la iglesia se sintió como medio huérfana, ¿no? Y cuando se enteró la iglesia de que al otro día los habían liberado, los hermanos hubiesen dicho, bueno, ahora que sigan su camino, porque es lo justo, ya está, que no arriesguen más. Están todos golpeados, tienen todo el cuerpo lleno de cicatrices, están muy mal de salud, que sigan su camino. Sin embargo, inesperadamente, en un momento u otro lo ven que vienen Pablo y Silas. Porque ellos, aún en medio de los golpes, en medio de los azotes, en medio de las difamaciones, todavía tenían tiempo para ir y consolar a los otros. Que está bien. Parecía ser que estaba medio bajoneado porque le faltaba el pastor, pero a ninguno de ellos les habían pegado, a ninguno de ellos había sufrido pérdida, un montón de cosas. Todo lo contrario, Lidia seguía siendo la empresaria rica que fue siempre. Pero Pablo y Silas todavía tenían tiempo para ir, consolarlos, dice, y después siguieron su camino. Vale decir que va a llegar tiempos en el servicio al Señor donde quizás nos encontremos en medio de una tormenta, donde pareciera ser que toda la atención tiene que estar puesta en mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo mucho. Y así todos vamos a ser desafiados a seguir sirviendo al Señor. ¿Vieron que a veces nosotros automáticamente, es natural, estoy pasando por un mal momento, no cuenten conmigo, decimos, ¿no? Es como que nuestra naturaleza nos lleva a autopreservarnos de esa forma. Nadie le hubiese dicho nada a Pablo y a Silas si se hubiesen ido por el otro lado, siguiendo viaje como cuando estén mejor, cuando estén recuperados, cuando estén fortalecidos de vuelta, las heridas hayan cicatrizado, hayan planificado de vuelta. Nadie les iba a decir nada, todos lo iban a comprender. Pero era tan fuerte el sentir de servicio que tenían ellos para con los hermanos, para con la iglesia, para con aquellos que sabían que los necesitaban la palabra todavía, que a pesar de todo, con heridas, con azotes, con golpes, con encierros, con oscuridad, con el cepo y todo, ellos todavía tomaron fuerzas en el Señor y se ocuparon de lo que se tenían que ocupar. ¿Se entiende esto? Esto es el sumum de entender lo que es servir a Dios. Porque nosotros por ahí decimos, che, Dios entiende. Sí, Dios sí, siempre nos entiende. Y se lo digo yo, que a veces paso por situaciones como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, y uno dice, bueno, me va a tomar un tiempo, ¿viste? Y Dios a veces no te deja. Y uno dice, bueno, Señor, yo no... Tenés que comprenderme. Claro que te comprendo, dice el Señor.
Pero mira a Pablo y Silas. Y uno ve esto y uno dice realmente, a veces yo por menos que esto, automáticamente decido que voy a suspender mi servicio, porque pienso que mi servicio solamente es una tarea que yo hago. Y servir a Dios no es solo una tarea. Servir a Dios es que Dios ponga en tus manos responsabilidades tan preciosas para Él como son las vidas de los otros. Y entonces, el que tiene semejante responsabilidad sabe que siente la carga de que no lo puede largar como así. Pero ninguno es imprescindible en el reino de los cielos, dice uno, ¿no? No, estamos de acuerdo, sí, claro que sí. Pero yo estoy hablando del que siente la carga del servicio a nivel personal. Y le cuesta dar el paso al costado. Entonces vos veías esos pastores viejos que venían, y uno decía, pastor, tómese unas vacaciones, váyase. Y venían, estaban todavía acá, y yo decía, hasta el último día. Y así hasta el último día sirvieron. Porque no es que eran, querían parar y no querían delegar. La carga y la conciencia de que el servicio que estaban llevando adelante no es una tarea más. Por eso ciertos razonamientos empresariales que una vez se intenta adoptar de otros ámbitos, a mí no me terminan de cerrar por este elemento espiritual. Porque quizás en otros ámbitos, si su tarea es solamente reponer, qué sé yo, cajones de cerveza, y sí, se busca otro y se reemplaza. Pero las ovejas no son cajones de cerveza. Las ovejas no son bolsas de papa, ¿me entiende? Entonces no es porque sí, en un laburo común y corriente, que maneja un empresario, un dueño, una corporación, lo que sea, vos como trabajador tenés que saber que vos estás ahí simplemente para que gane plata. El principal objetivo. Y no me quiero poner acá en contrarrevolucionario ni nada, que eso tranquilo. Pero es la realidad. Porque para eso el tipo tiene una empresa. En el reino de los cielos, a usted se le delega una responsabilidad. Cuando usted dice, Señor, yo quiero servirte, y Dios dice, mirá que yo te estoy dando cosas que para mí son de gran valor. Esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, esos hombres y esas mujeres, no son bolsas de papa. Y no es que, bueno, si yo vengo va a venir otro. No. Vos sabés que puede sonar lindo en la teoría, pero en la práctica no es así. No es así. Porque cuando Dios trabaja en tu vida, tiene que imprimirte corazón pastoral, carga espiritual, porque vos a esos hombres, a esas mujeres, no las dejás acá, te los llevas a tu casa. Y te maquina la cabeza todas las noches pensando cómo estarán, qué será de su vida, si se resolvió su problema. Te despierta el Señor y tenés que hacer oración por la persona que está. El tipo que está laburando un laburo de 8, 9 horas, 12 horas, dice, ya está, deja esta papa acá y no quiero ver más papa en mi vida. Y al otro día no está pensando, che, ¿se habrá brotado alguna papita de la bolsa o algo de esto? No, ya está. Estamos hablando de vidas. Entonces el que tiene la carga por la vida de las otras personas, está pensando si se resolvió su problema familiar, si se sanó su salud, porque nosotros oramos por todo. Pero también estamos preguntando, Señor, ¿habrá contestado la oración que hicimos? Por lo menos yo. Estoy ahí pendiente. Si contestó o no contestó, y cuando contestó, digo, bueno, vamos para adelante, seguimos, bien ahí, ¿viste? Es el Señor, no somos nosotros. Pero cuando hay carga por servir al Señor, vos lo haces entendiendo de que se trata de vidas de personas. Lo que hemos servido con jóvenes, con adolescentes, en las distintas etapas de nuestras vidas, y hoy nos toca servir con la iglesia en general, vamos evolucionando, entre comillas, en el nivel de carga espiritual que Dios nos va dando. Y cuanto más quiera servir al Señor, más carga Dios me va a dar. Y está bien que eso sea así, porque es lo que me va a sostener a mí, ese amor, de poder ver a la otra persona, no como alguien que me necesita a mí,
porque él necesita al Señor más que nadie, no me necesita a mí, sino como algo que Dios me ha puesto a mí como un encargo. Y yo lo tengo que cuidar porque vale mucho para el Señor y tiene que valer mucho para mí. Amén. Entonces, claro que me dolían los azotes, claro que pasaba un mal momento, se siente descompuesto, se siente mal, pero usted agarra fuerza, va y escucha por 25ª vez la historia del otro, y va y está y se encuentra sirviendo al Señor. Y el otro dice, ay, vino la hermana, y vino y hizo oración, y nadie sabe que la hermana estaba con unos problemones tremendos, y tiene sus historias, pero porque entiende, porque le está sirviendo al Señor, y lo hace con esa carga. Amén. El gran desafío que tenemos para este mes va a ser que entendamos que nuestro gran propósito es servirle al Señor. Quizás este mensaje no es para todos en este momento, pero en algún momento nos tiene que caer la ficha y darnos cuenta de que si yo soy un hijo de Dios, o realmente voy a poner al Señor como lo más importante de mi vida, ¿qué estoy haciendo con mi vida que no lo estoy sirviendo? ¿Por qué todavía todo lo que hago tiene que ver conmigo y nada con el Señor? Cuando yo empiezo a servir a mis hermanos, voy a empezar a experimentar y a vivir de manera práctica lo que es la vida cristiana. Porque vivir la vida cristiana no es solamente venir y hacer y cumplir con un catálogo de buenas conductas y de buenas reglas. Eso lo hacen hasta los budistas, lo hacen hasta los judíos, lo hacen hasta los mormones. Tienen un buen catálogo de conductas éticas y en algunos casos son mucho más fieles que algunos de nosotros. Son más consecuentes. Servir al Señor, o mejor dicho, vivir una vida cristiana, se resume en esto, en tener lo suficiente como para estar preparados para cumplir el gran propósito de Dios, que es servirle a Él. Y servir a Dios es servir entre mis hermanos, servir a mis hermanos, servir al que lo necesita. Amén. Entonces de eso se trata. Hoy vamos a participar y ya podemos prepararnos para participar de esta mesa del Señor con esta conciencia, con este pensamiento. Ojalá que no termine 2023 sin que usted haya tomado la decisión consciente y jugada de que de ahora en más su vida se va a dedicar a cumplir el gran propósito que Dios tiene para usted, que es servirle. ¿Dónde? Dios a su momento va a decir cómo, cuándo y todo lo que haga falta. Amén. Los detalles se los va a dar el Señor después, pero usted mientras tanto ponga la disposición. Amén. Nos preparamos entonces para compartir los símbolos. Si hay hermanos designados, no sé, para esta tarea, yo les invito a que pasen. Yo le invito a usted que cierre los ojos un momentito y vamos a hacer una oración y después inmediatamente los hermanos van a estar sirviendo los símbolos. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque nos has salvado, nos has bendecido. Has hecho cosas tremendas en nuestra vida siempre. Gracias. Señor, a veces me pregunto, en la cantidad de cosas que hago, ¿cuántas de ellas tienen que ver realmente con el gran propósito que vos tenés para mi vida? Y tengo que reconocer que a veces estoy en cualquier cosa, menos en lo importante. Si nunca has puesto al Señor como lo más importante de tu vida, hoy es el momento. Hoy es el momento de que pongas al Señor como lo más importante de tu vida. Pero no tomes una decisión movilizada por un religioso que no te deja opción, sino que te lleva a que te decidas solamente por esto. Toma una decisión solamente sobre esta base. Si Dios es lo más importante, ¿qué debo hacer para
que sea el más importante de mi vida. Hasta ahora quizás le viniste dando importancia a muchas cosas, cuestiones materiales, cuestiones personales. Tu vida ha estado al servicio de un montón de cosas menos de Dios. Es hora de arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón. Y decirle que querés que Jesús sea lo más importante de tu vida. Señor, te pedimos perdón. Nuestra vida ha transitado por tantos lugares y nos ha mantenido lejos de entender que vos sos el único que puede dar una respuesta concreta a mi vida. Yo he vivido, Señor, lejos de ti y yo te pido perdón. Entiendo que soy un pecador, Señor. Por mis pecados, Señor, yo estoy lejos de vos. Pero yo quiero acercarme. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y Señor, quiero tomar la decisión, la determinación de que vos eres el Salvador y el Señor de mi vida. Yo decido seguirte a ti, Señor. Dejo atrás un camino para empezar otro nuevo. En el nombre de Jesús, el camino de seguir al Señor, de amarle, de vivir bajo su sombra, de recibir sus bendiciones, pero también de que esta vida tenga una utilidad en sus manos sirviéndole, en el nombre de Jesús. Si esta es la decisión que vos has tomado, mantenete firme en esas dos decisiones que acabaste de tomar. Primero, de dejar esa vieja vida que te mantiene lejos de Dios, y en segundo lugar, empezar a caminar la vida nueva que el Señor te da. Señor, trae luz y entendimiento para que si alguno que ha tomado esta decisión, hoy, en el nombre de Jesús, su corazón se ha tocado. Y no solamente, Señor, pueda entenderlo desde lo intelectual, sino que espiritualmente hoy hagas una obra, Señor. Espíritu Santo, trae la convicción necesaria para entender que lejos de ti, oh Dios, no tiene remedio, no tiene salida. En el nombre de Jesús. Y vamos a participar de estos símbolos, como así tú lo mandaste, Señor, pero con la conciencia, Dios, de que este pan representa tu cuerpo, que ha sido partido por nosotros, y esta sangre representada, Señor, en este jugo, de alguna manera hoy, no solamente son el símbolo del gran sacrificio que permite que yo sea una persona nueva, si así lo creo, sino que también me une con mis hermanos para que juntos, Señor, estemos decididos a servirte. Señor, trae un avivamiento en medio nuestro, un avivamiento que se refleje y que se evidencie en vidas transformadas y en vidas que te ponen a vos en el centro como el más importante. De aquí en más, Señor, pon expectativa en los corazones, atención, el que se está preparando, el que te está conociendo, que busque en qué área te tiene que servir, de acuerdo a sus dones, a sus capacidades, puede ser dentro o fuera de esta iglesia, pero siempre entendiendo esto, el estar unidos en ti, el ser llenos de ti, y recién ahí salir y hablar. En el nombre de Jesús participamos de estos símbolos, Señor. Amén.